Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Centro Nanobios. Y bueno, pues vamos a platicar el día de hoy sobre lo que es la sabiduría de la Kabbalah. Y tal vez te estarías preguntando, yo quisiera estudiar Kabbalah, no sé por dónde puedo empezar. Pues yo te recomiendo que empieces por esta serie de videos que vamos a empezar a subir a partir del día de hoy, que le vamos a llamar Kabbalah para Todos nivel 1. Y en este curso de Kabbalah para Todos nivel 1, pues vamos a hablar de lo que es la Kabbalah, la esencia de la Kabbalah, el alcance de la sabiduría de la Kabbalah y cómo es que nosotros enfocamos el estudio de la sabiduría. Así que bueno, pues antes que otra cosa, pues vamos a empezar definiendo lo que es la sabiduría de la Kabbalah. La Kabbalah es una enseñanza, o también es conocida como tecnología del alma. Es una palabra que viene del término lekabel, que quiere decir recibir. Y cuando hablamos de recibir, estamos hablando de recibir todo lo que la luz quiere compartirnos. Porque sabemos que la luz es una fuerza que emana del Creador, que contiene amor, sabiduría, paz, bendiciones sin fin, y todas las cosas que una persona pudiese llegar a desear o necesitar están contenidas en la luz del Creador. Y el Creador quiere otorgarnos esas bendiciones todo el tiempo, constantemente, de manera permanente. Quisiera estarnos otorgando todo, o sea, quisiera que pudiéramos recibirlo todo. La sabiduría de la Kabbalah es la enseñanza que nos da como la forma para que nosotros podamos recibir esa bendición. Entonces, cuando nosotros estudiamos Kabbalah, nosotros vamos a ir teniendo conciencia o el conocimiento de cómo recibir lo que la luz quiere compartirnos, porque muchas veces queremos más salud o queremos tener dinero, buscamos un milagro, buscamos muchas cosas. Y los sabios de la Kabbalah nos enseñan que todo eso que nosotros buscamos en esencia tienen una característica específica que son energía, todo es energía. Tanto la prosperidad financiera es energía, como la abundancia es energía, como la paz que buscamos en el hogar es energía, como tal vez el amor que deseo recibir es energía, y todo lo que yo pudiese llegar a desear o necesitar, pues es en esencia es energía. Entonces, cuando estudiamos Kabbalah, nosotros vamos adquiriendo una vasija, un potencial, una conciencia para poder recibir todo lo que el Creador quiere otorgarnos. Entonces, la luz del Creador contiene todas las bendiciones que pudiésemos llegar a desear o necesitar, y nosotros, al tener conciencia, al tener este conocimiento de la Kabbalah, al ir estudiándolo y practicando esta sabiduría, que no es otra cosa que una serie de leyes espirituales, la explicación de cómo funcionan estas leyes espirituales universales, y que cuando nosotros entendemos cómo funciona la estructura del universo, pues conectamos, aplicamos, utilizamos esta tecnología para poder tener una vasija para recibir todo lo que el Creador quiere compartir. Entonces, de manera muy simple, la luz quiere darnos amor, más amor en nuestra relación de pareja, pero ha llegado un momento donde pues nuestra relación ha entrado en un proceso pues de detenerse, de que ya no estoy tan enamorado como al principio, o simplemente ya no siento ninguna conexión con mi esposa, y poco a poco nos hemos ido separando y separando y separando. Bueno, la Kabbalah es la enseñanza de cómo funcionan las leyes espirituales en el matrimonio, y cómo cuando nosotros tomamos cierta conciencia de ciertas estructuras y de ciertas cosas que hay en mi pareja, pues yo puedo
a través de esa conciencia, de esas leyes espirituales, puedo empezar a aplicarlas y empezar a generar luz en mi relación de pareja, y esto me va a volver a recuperar esa conexión que yo perdí o tenía perdida con mi pareja, ¿no? Y así como eso, en el tema de la pareja, también en el tema del dinero, en el tema del éxito personal, en el tema de muchas cosas, de todo en la vida en general, pues todo tiene que ver con una conexión. El dinero está dentro de nosotros y hay que conectarnos con esa fuerza. El amor de nuestra relación de pareja está dentro de nosotros y hay que conectarnos con esa fuerza. Y la sabiduría de la Kabbalah tiene la fórmula, tiene las leyes o principios universales a través de los cuales podemos conectar con esa fuerza interna. Podemos conectar con esas fuerzas y poder revelarlas y manifestarlas y volver a recuperar esa conexión, esa sensación que tenemos con la vida, ¿no? O sea, entonces, por alguna razón, las personas olvidamos la manera de poder conectar. De hecho, no sabemos cómo conectar con la luz. No sabemos que existe una separación entre la luz y el mundo físico, entre la luz y la vasija, y la Kabbalah se encarga de generar esa conexión, de volver a reconectar. Estudia, de hecho, la estructura de la conexión y nos explica cómo volver a restablecer la conexión. Es como si por alguna razón hubiera ocurrido un cortocircuito y se hubiera ido la luz, no sé, se fundió la bombilla. Y la Kabbalah nos enseña cómo arreglar la resistencia para que nosotros podamos volver a encender la luz en nuestra vida y de esa manera volver a manifestar amor, salud, paz y todas las bendiciones que pudiésemos llegar a desear o necesitar. Entonces, pues alrededor de la Kabbalah se han inventado cosas que hacen que las personas pues tengan miedo como de acercarse al estudio de la sabiduría. Esta fue una enseñanza que causó muchísima polémica entre las personas religiosas, sobre todo, de todo el mundo, porque se ignoraba total o parcialmente, y aún el día de hoy es una enseñanza que cuando decimos estudiamos Kabbalah, pues decimos, ay, es un tabú, o es algo negativo, o es rituales, o es magia, o es chamanismo, o es brujería, o es yoga. Y las personas comenzamos a relacionar la sabiduría de la Kabbalah con otras tradiciones, con muchas tradiciones, que en realidad la Kabbalah no sataniza las tradiciones o las religiones, sino que nos enseña que podemos tomar lo bueno, lo que funcione, porque lo que funciona de otras tradiciones está aplicando principios y leyes espirituales, y esos principios y leyes espirituales es justamente en lo que se enfoca la sabiduría de la Kabbalah. Por lo que en este canal del Centro Nanobios tú vas a encontrar pues muchas técnicas de diferentes corrientes, algunas que funcionan y que si las utilizas te van a volver a restablecer la conexión, y al restablecer la conexión vas a volver a revelar la luz y vas a volver a tener un potencial y vas a volver a ver bendiciones y vas a volver a revelar muchas cosas que pues de alguna manera han estado bloqueadas en tu vida. Entonces, como tal, la Kabbalah no es que sea toda la verdad, sabemos que es una porción de verdad. La sabiduría de la Kabbalah se le conoce también como la sabiduría de la verdad. Y en esencia, más allá de la religión judía, más allá de la religión cristiana, cuando estudiamos Kabbalah, lo que estudiamos son las leyes espirituales que se mueven en las entrañas y en las tripas, tanto la religión judía como la religión cristiana. Entonces, cuando estudiamos Kabbalah, a través de este método Kabbalah para todos, vamos a conectar con los principios y leyes espirituales a través de los cuales se rige todo el mundo, y en realidad se rigen todas las religiones, se rige el universo, se rigen las leyes del amor, las leyes de la salud, las leyes de la prosperidad. Cuando estudiamos Kabbalah nos vamos simplemente a unificar con las leyes espirituales, las vamos a aplicar, nos vamos a alinear con la luz del Creador. ¿Y con qué principio nos vamos a alinear? Pues con el principio que la luz quiere darnos todo y que nosotros deseamos recibirlo todo. Y por eso estudiamos Kabbalah, porque quiero saber y aprender cómo puedo recibir todo lo que el Creador quiere compartir.
A lo mejor tú dices, es que yo quisiera tener un coche nuevo y eso es lo que en este momento es mi sueño, pero a lo mejor la sabiduría de la Kabbalah te dice, bueno, ok, eso es muy bueno, pero a lo mejor de cierto punto es limitado tu deseo, porque a lo mejor la luz no solo quiere darte un coche, sino la luz quiere darte un coche, pero también quiere darte el amor de alma gemela, pero también quiere darte salud, pero también quiere darte una casa, un hogar, una familia, quiere darte todo. ¿Por qué limitarme a algo que yo creo que es lo que quiero? ¿Y por qué no abrirme realmente al destino, al potencial de mi alma y a la bendición del sustento que la luz tiene para mí? Es diferente completamente. Cuando yo creo que lo que yo quiero es un coche, por mucho que sea, no sé, un Rolls Royce o cualquier coche, o que a lo mejor lo que yo quiero es a lo mejor una pareja y es todo lo que en este momento yo quisiera tener. Y sí, es algo bueno, o sea, sí es una forma de expresar la conexión, pero ¿qué pasaría si te enteraras que en realidad ese deseo, por muy elevado que sea, es hasta cierto punto limitado, porque la luz del Creador tiene para ti no solo ese coche, no solo esa casa, no solo esa pareja que tú quisieras, sino tiene eso y además tiene todo lo que tu alma viene destinada a tener, inclusive cosas que en este momento ni siquiera son conscientes en ti. Entonces, cuando estudiamos Kabbalah, nosotros accedemos a ese potencial, a un potencial que no es parte del tiempo ni del espacio, ya no tiene que ver con algo mental, con algo de este mundo físico, sino tiene que ver con algo espiritual, con algo que está destinado para llegar a mí incluso antes de que este mundo existiera físicamente, ¿no? Entonces, cuando estudiamos Kabbalah, nosotros accedemos a un potencial del alma, y esa es la idea, que podamos acceder a este potencial de nuestra alma. Entonces, por esa razón, la Kabbalah no es considerada magia, no es considerado misticismo, no es considerado brujería, no es considerado hechicería, conjuros, talismanes, etcétera, sino la sabiduría de la Kabbalah es una enseñanza que nos va a ayudar a restablecer la conexión con la fuente y a poder acceder a todo lo que la fuente tiene para nosotros, ¿no? O sea, no nada más estudio Kabbalah como para que me vaya bien económicamente, estudio Kabbalah para que tener una conexión económica, para tener una buena conexión con la luz, para tener una conexión en el amor, en la salud y en todas las áreas de mi vida, para tener un bienestar, una claridad mental, emocional, física, ¿no? O sea, la Kabbalah es un bienestar integral, es una manera de reconectar mi vida con la luz del Creador. Se le llama la ciencia del alma y el cuerpo. Es nuestra última autorrealización. La gente creía antes que si estudiaba Kabbalah se iba a volver loca. Sin embargo, se ha descubierto conforme las personas practicamos cada vez más esta ciencia espiritual que al contrario de volverse loca, una persona, si estudia y practica Kabbalah, comienza a actuar de acuerdo a los principios y leyes espirituales, o sea, que se alinea con la luz. Entonces, una persona que estudia Kabbalah y que, por ejemplo, profesa la religión judía, pues es una persona que va a aplicar los principios espirituales en su vida, en su religión, y lo va a hacer un buen elemento para la religión. Pero si ese judío también aplica las leyes espirituales para su negocio, pues lo va a hacer un buen elemento para el mundo de los negocios. Pero si a lo mejor no es judío y es cristiano, pues también va a ser un gran elemento para el cristianismo, porque va a fluir con las leyes espirituales y principios universales del cristianismo incluso, ¿no? Entonces, quien estudia Kabbalah se vuelve parte fundamental de su vida, de su entorno, sin necesidad de decir, este entorno debe ser así y tenemos que cortar todo lo demás y vamos a poner esta pieza aquí, sino cada quien conservándose dentro de su entorno, ordenándose en función de las leyes espirituales, vamos a brillar de una forma diferente. Es la misma película en la que estamos metidos, solo que estamos interactuando con esa película de una forma distinta. Dice, para comenzar nuestro estudio de Kabbalah, entonces,
necesitamos entender dos cosas. Primero que nada, ¿quiénes somos y para qué estamos aquí? Según la sabiduría de la Kabbalah, somos una vasija y estamos aquí para recibir todo lo que el Creador quiere compartir con nosotros. Cuando decimos una vasija, se refiere la Kabbalah que somos un deseo. Somos un deseo de recibir y la luz es un deseo de impartir. Entonces, la luz es un deseo de dar, un deseo dador. Nosotros somos un deseo de recibir. Entonces, cuando nosotros deseamos recibir todo lo que el Creador quiere compartir, en ese momento ocurre pues una conexión. Porque nosotros hacemos todo por recibir todo lo que el Creador quiere compartir y entonces empezamos a recibir amor, salud, paz y empezamos a revelar todo lo que nuestra alma viene destinada a tener. La energía o el deseo del Creador de dar es infinito e ilimitado. Fíjense, es infinita e ilimitada el deseo del Creador de dar. Y el Creador quiere otorgar todo, absolutamente todo, y nuestra naturaleza es recibir todo. Entonces, la Kabbalah enseña que el deseo de recibir justamente se divide en 3 niveles. El primer nivel de deseo es el deseo animal, que contiene la comida, el sexo y todos los deseos, digamos, que están atribuidos al cuerpo. Entonces a este nivel de deseo se le llama deseo animal. Entonces una persona que solo desea comer, desea tener sexo, pues es una persona que en esencia desea la luz del Creador, solo que aún no es consciente de ello porque tal vez no conoce la Kabbalah. Entonces, como no tiene el conocimiento, a lo mejor su deseo no lo enfoca en algo más elevado, ¿no? Sin embargo, el deseo va madurando poco a poco y de forma natural. Si tú dejas que el deseo en ti madure de manera natural, incluso sin tener acceso a la sabiduría de la Kabbalah, las mismas vivencias de la vida te llevarían a desarrollar el deseo y te lo llevarían a un nivel 2. El nivel 2 de deseo es el deseo de poder. En el deseo de poder están como los honores, el prestigio, la fama, el conocimiento, el que me reconozcan, el reconocimiento. Y en ese nivel de deseo está como un poquito como la parte del control sobre las demás personas, ¿no? Entonces, quiero honores, quiero fama, quiero prestigio, porque quiero tener control sobre las demás personas, en el fondo, en la esencia. Entonces, ese es otro nivel de deseo. Y en ese nivel de deseo ocurre una conexión también con la luz, solamente que no me estoy igual enfocado en un nivel superior de deseo. En el nivel 3 de deseo de recibir, los sabios le llaman el deseo de recibir respuestas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacerle preguntas al Creador y empezamos a querer tener respuestas de la vida, de por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, cuál es el propósito de mi vida, cuál es el propósito de esta situación, cómo conecto con esta situación, y empiezo a pedirle respuestas a la vida, entonces la luz comienza a darme sabiduría y conocimiento. Y esa sabiduría y ese conocimiento es la sabiduría de la Kabbalah. O sea que si la Kabbalah llegó en este punto a tu vida y este video llegó a ti, es porque tú estás destinado a recibir respuestas a preguntas que hiciste, y las respuestas las vas a encontrar a través de este curso. Entonces no te olvides de suscribirte, suscríbete, únete como miembro a nuestra comunidad en YouTube para que tengas también acceso a más cursos, y comparte el video, porque hoy en día muchas personas andan en la búsqueda de la enseñanza, de la sabiduría, y muchas veces no tenemos forma de poder acceder a este conocimiento. Y bueno, pues es importante que de alguna manera yo entienda que si estoy en este nivel 3 de deseo, entonces la Kabbalah es para mí en este momento. Pero si a lo mejor estoy en el nivel 1, en la parte de la comida, del sexo, pues entonces no hay problema. O sea,
No es el momento de que la sabiduría llegue a mi vida, sin embargo, no significa que no esté destinado finalmente a adquirir la sabiduría. O sea, la sabiduría de la Kabbalah es para todos, solo que en diferentes momentos y niveles de comprensión, de entendimiento, según el nivel de deseo de cada persona. La luz es la energía que emana del Creador, es plenitud infinita, y siempre que hay luz en nuestra vida, nos sentimos plenos, abundantes, felices. Entonces, una persona que se siente pleno, abundante, feliz, es una persona conectada a la luz, ¿vale? Esa persona está revelando luz. Por ahí, por ejemplo, esta parte de me siento pleno, me siento satisfecho, me siento contento, me siento abundante. Si una persona que se siente así es una persona conectada a la luz, pues también hay formas de podernos sugestionar para sentirnos así, ¿no? Por ahí hay técnicas de meditación, de la ley de la asunción, que podríamos revisar la ley de la asunción, en qué consiste: en asumirnos como personas que, como deseamos estar, como deseamos ser, y asumirnos de esa manera, y todo el universo me ayuda para transformarme en eso, en lo que me estoy asumiendo. Pues aquí podemos entenderlo. O sea, si la luz es plenitud, es energía que emana y es plenitud infinita, siempre que hay luz en nuestra vida nos sentimos así. Entonces puedo cerrar mis ojos en este momento y sentirme pleno y abundante, y en ese momento estoy conectando, estoy emanando, estoy vinculándome con la energía del Creador. Entonces hay muchas maneras de poder conectar y vincularnos con la energía del Creador. Por eso les decía, es importante no cerrarnos a otras enseñanzas, porque la verdad está repartida en muchos lugares, y vamos a tratar de irlos integrando en este canal, y vamos a tratar de recuperar toda esa sabiduría que está regada por todas partes, para poder darle como más entendimiento a lo que estamos haciendo. Entonces, dice, nosotros somos una vasija, o sea, un enorme deseo de recibir, y la luz es energía que desea compartirse a sí misma hasta llenar todos los deseos que hay en mí. Pero existe una barrera que no permite que esto ocurra de manera natural, y esa barrera justamente es lo que los sabios le llaman el 99%, o el mundo del caos, el mundo de la limitación. El 1%, perdón, el mundo del caos, de la limitación. El 99% el mundo de la luz. Entonces, cuando nosotros estamos como confundidos, o cuando nos sentimos nublados, o nos sentimos tristes, o no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, no tenemos claridad en nuestra mente, nos sentimos vacíos, nos sentimos en caos, estamos en el mundo del 99%. Entonces, en la ley de la asunción, por ejemplo, ahí Neville Goddard, que es uno de los referentes en la ley de la asunción, menciona que sentir es el secreto, y si nosotros logramos sentir que podemos, tarde o temprano va a venir a la manifestación aquello que nosotros sentimos, y tenemos claridad y conciencia plena de ya tener o de ser. Eso se va a volver realidad. Esa es la conexión que se genera con el 99%, ¿no? Lo que está enseñando Neville Goddard en meditar y en asumirme que ya estoy en mi coche y sentirme contento, o en asumirme que tengo eso que quisiera lograr, que ya lo tengo, que ya lo logré, y me sostengo en ese nivel. Pues él nos está enseñando cómo mantener una conexión al 99%. ¿Vale? Y cada vez que estoy desconectado, que me siento desconectado, que me siento vacío, que me siento en carencia, estoy conectado al 1%. Entonces, cuando vivo en el 1%, vivo en el mundo del de repente. De repente una persona se enfermó, de repente una persona se divorció, de repente nos endeudamos, pero en realidad la enfermedad no ocurrió de repente. La enfermedad ya la persona la iba gestando de años atrás. No es algo que en este momento haya aparecido en tu vida. A lo mejor en este momento la detectó el doctor, pero ya vivía dentro de ti desde hace años. De repente se divorció, no es que tu pareja te haya dicho, ¿sabes qué? Quiero el divorcio en este momento porque se enojó, sino ha habido ciertas cosas que han pasado a lo largo de los años que han hecho que ella decida que se divorcie. O sea, la semilla del caos ya existía en mi vida.
De repente me endeudé, o sea, no es que de repente aparezca una deuda, sino ya desde hace mucho tiempo la forma en la que me conecto con el dinero, la forma en la que me relaciono con el dinero no es una manera correcta, proactiva, y obviamente estoy endeudado desde muchísimo antes que ya me estuvieran cobrando, ¿no?, los bancos. De repente la empresa colapsó. O sea, no es que de repente la empresa haya entrado en quiebra, sino ya llevaba un tiempo con malas prácticas, con descuidos, con cosas que al final se tradujeron en que la empresa colapsara. De repente cambio de carrera, o sea, es que nunca me gustó realmente lo que hacía, lo que hacía, ¿no? Entonces, por eso, como nunca me gustó lo que hacía, pues cuando logré hacer el cambio de mi carrera es porque te diste cuenta de eso. O sea, de repente los doctores detectaron el cáncer. Te digo, ya existía ese cáncer en ti desde hace mucho tiempo. Ese es el 1%, la conciencia de la limitación de la percepción, de que nuestros 5 sentidos nos engañan y nos hacen pensar que lo que vemos es toda la realidad, que esto es toda la realidad. Nos hacen pensar que lo que olemos es toda la realidad, igual lo que oímos, lo que tocamos es toda la realidad. Y en realidad hay más allá de ese mundo. Esto del que perciben los 5 sentidos es solo el 1% de la realidad. Hay un 99% que está oculto. Por eso les decía, puedes pensar que a lo mejor lo que tú quieres es un coche, quiero un Ferrari, y que eso es algo muy grande, muy importante, un logro muy importante para ti. Pero en realidad la luz quisiera darte el Ferrari, pero aparte un Lamborghini, pero aparte una casa, pero aparte una pareja, pero aparte hijos increíbles, pero aparte una vida increíble. Y la vida quiere darte mucho más de aquello que yo pudiera pensar que es algo que en este momento me daría plenitud. Entonces la conexión con la luz va más allá de un deseo de sexo, de un deseo, volvemos a la parte de los niveles del deseo, más allá de un deseo de honores, de comida, de fama, de prestigio. La luz va más allá de eso, ¿no? Hay algo que está detrás de todo eso, que es realmente lo que estoy destinado a tener. Los sabios dicen, esa dimensión que está más allá de lo que tú percibes con tus 5 sentidos, es lo que se le llama en Kabbalah el 99%. Y de ahí es la fuente de toda la plenitud. Cuando experimentamos cualquier estado de bienestar, quiere decir que nos conectamos con esta realidad del 99%. Todo ya existe en el 99%. Entonces, por ejemplo, no sé, los libros que se van a llegar a escribir en algún día ya están ahí en el 99%. Los inventos, las vacunas, las ciencias, los desarrollos tecnológicos más grandes, todo ya existe en esa dimensión. Cuando una persona se conecta a esa frecuencia, lo que hace esa persona es que se le revela lo que hay en el 99%. Y el sentir es una manera de conectar. Yo les decía, así como lo menciona Neville Goddard, de que sentir es el secreto, cuando nosotros sentimos con una intensidad profunda, pues generamos una conexión. Entonces hay que aprender a usar las leyes espirituales para generar elevar ese sentir a niveles de alta frecuencia vibratoria y poder revelar la luz del 99%. Entonces, cuando nos conectamos con el 99%, ocurre un fenómeno que le han llamado los sabios divina locura, por ejemplo, a lo largo de la historia. Revelación divina, una ráfaga, una intuición pura. No sé, la persona se le revela qué es lo que tiene que hacer con la situación. Le llega una intuición materna, el sexto sentido, un instinto visceral. El 1% es un reino donde reaccionamos a través de lo que percibimos con los 5 sentidos. El 99% está más allá de la percepción. Entonces, más allá de la percepción, por eso es importante entender cómo funciona la sabiduría, cómo funcionan las leyes espirituales, porque una vez que una persona entiende
que su vida trata de entender cómo conectar con el 99%, cómo generar y restaurar esa conexión, se da cuenta que ser reactivo es algo que nos desconecta de la luz. Entonces la persona comienza a detener su reactividad, por ejemplo. Entonces el 1% es satisfacción temporal, es luz directa, es placer instantáneo, momentáneo. El 99% es un reino de luz infinita, continuidad infinita, satisfacción infinita, placer duradero. El 1% es preocupación por los síntomas. El 99% es la fuente, la semilla, el origen del mundo físico. Fíjense, es el origen del mundo físico, el 99%. En el 1% no hay esperanzas de que pueda haber un cambio. En el 99% todo el tiempo están sucediendo milagros. Entonces, a veces cuando accedemos a ese 99%, los milagros pasan en nuestra vida. Y toda la esencia de la sabiduría de la Kabbalah, como la estructura, el enfoque de la sabiduría de la Kabbalah es darme los medios para que yo pueda acceder a ese 99%, para poder acceder a esos milagros, para poder acceder a esas bendiciones, para poder acceder y revelar esa luz que está ahí para mí. La gente entra en contacto con el 99% de manera fortuita o accidental, porque no sabe cómo debe hacer para conectar. Entonces, pero hay personajes a lo largo de la historia que lograron conectar con la luz del Creador, como ¿quién? Moisés, por ejemplo, reveló la Torá. Mahoma, Jesús, Albert Einstein, por ejemplo, Isaac Newton, Beethoven, Mozart, Dante Alighieri y más personajes a lo largo de la historia que lograron conectar con el 99%, ¿no? Entonces, imagínense si nosotros, pues, aprendemos a vincularnos a este potencial, y la Kabbalah es la forma, la herramienta, el conocimiento para poder hacerlo de una manera perfecta, asertiva, para que podamos saber cómo es que voy a conectar con la luz del 99%, cómo es que voy a conectar con la luz de mi alma, cómo es que debo hacer para hacer esta conexión. Quiero hacer esta conexión y entender cómo operan los mundos, y todo esto tiene que ver con el conocimiento de la Kabbalah. Así que en este curso de Kabbalah para Todos nivel 1 vamos a estudiar justo las leyes espirituales para que yo entienda cómo vincularme a esta realidad. Así que no se pierdan nuestra siguiente lección de Kabbalah para Todos, clase nivel 1, clase 2, y así sucesivamente vamos a ir pues desmenuzando todas las formas, las leyes espirituales, y a través de eso vas a entender muchas cosas. Vas a entender las clases del Zohar que estamos dando, que le estamos poniendo lecciones para el alma. Vas a entender todos los cursos que estamos compartiendo en Centro Nanobios, cómo son formas de reconectarme a la luz del Creador. Así que bueno, pues sin más, nos vemos la próxima sesión.